presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia de Esteban. Iglesia de Esteban. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia de Esteban. Iglesia de Esteban. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia de Esteban. Iglesia de Esteban. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia de Esteban. Iglesia de Esteban. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras. Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos los hermanos y los amigos televidentes que nos miran en esta noche. Es un honor, es un gozo nuevamente poder estar con ustedes. Estamos aquí para poder compartir estas verdades divinas que el Señor nos está permitiendo compartirles. Esperamos que sean de mucha bendición para todos ustedes. Este es su programa, Alégrense las Naciones. Amén, gloria a Dios. Bueno, bendiciones a todos. Gracias porque sabemos que están pendientes del programa. Sabemos que es una bendición también para nosotros y para ustedes, ¿verdad? Porque lo que les traemos es de parte del Todopoderoso y sé que va a ser para edificación de sus vidas, edificación de sus corazones en el reino del Señor. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Siempre como todos los lunes y martes aquí en su programa Alégrense las Naciones. Estamos contentos, agradecidos con Dios de poder hablar con ustedes esta noche. Bueno, buenas noches nuevamente. Es un gozo saludarles y continuar viendo lo que Jesús quiere enseñarnos en su palabra. Va a ser muy interesante terminar el tema de ayer, pero antes queremos recordarles algunos anuncios que este viernes, sábado y domingo estaremos dando información de Kairos en un stand en el Ministerio Internacional La Cosecha. Ellos tienen una feria por el Día de la Biblia, empieza el viernes a las 6 de la tarde, luego continuará el sábado durante el día y el domingo todo el día, así que usted puede ir a aprender mucho. De parte de La Cosecha hicieron en miniatura lo que es el templo en el desierto y va a ser muy interesante todo lo que ellos van a estar explicando de eso, así que los invitamos. Y también por supuesto ahí en pantalla estamos poniendo el anuncio
de nuestro curso Kairos. Estamos contentos de poder utilizar este feriado morazánico para dar nuestro curso especial. Es un curso emocionante, interactivo, de 9 sesiones sobre el propósito y el plan de Dios desde Génesis hasta el fin de la era. De verdad usted va a ir como cristiano de una manera, y al terminar el 5.º día usted va a ser otro cristiano, viendo un poco más de cerca el corazón de Dios. Cuesta 590 lempiras y eso solamente es el material. Le damos un libro de lectura de casi 200 páginas, le damos 2 libros para que usted pueda aprender a orar por las etnias menos alcanzadas. También le entregamos 2 folders con hojas de trabajo, y entonces usted tendrá todo, videos, devocionales, introducción a capítulos. Usted va a tener muchísimas cosas para aprender acerca del plan y del propósito de Dios. También ayer prometimos regalar un libro de Kay Arthur que se llama Cómo estudiar la Biblia. Se lo voy a mostrar aquí, lo tengo en mis manos. Este es un libro muy interesante para que usted pueda profundizar en la palabra. Y ayer dijimos que si usted contesta una pregunta por WhatsApp, nosotros vamos a darle este libro. Usted manda su respuesta y nosotros vamos a evaluar la primera persona que conteste correctamente. Entonces va a poder obtener este libro y lo puede pasar trayendo a la oficina, ¿verdad? Ahí en Barrio Las Acacias. La pregunta es, ¿por qué Jesús habló de la levadura a sus discípulos? Es una pregunta fácil, así que usted la podrá responder. Ya, desde este momento puede mandar un mensaje y entonces nosotros sabremos que usted está respondiendo la pregunta y evaluaremos si está correctamente respondida. Aquí en pantalla también podemos ver una etnia no alcanzada. Estamos cumpliendo el mandato del Señor de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, y una manera de ir es orando y viendo a esas personas que todavía no han conocido al Señor. Y vamos a orar. Ahí en pantalla van a poder ver esta etnia, se llama Loda en la India. Los Lodas son una comunidad agrícola. Crían ganado, trabajan como jornaleros, agricultores y hacen cuerdas. El problema principal es que no han sido realmente evangelizados, no han tenido un evangelio puro. Es un poco el cristianismo que hay un poquito, pero es nominal. Realmente no se les ha enseñado cómo seguir a Cristo. Así que podemos orar para que los obreros lleven el mensaje del Evangelio a estas personas de forma oral y escrita. Necesitamos que vayan ahí personas, misioneros, para que los puedan alcanzar. Tienen una población de 7.158.000. El idioma que hablan es el hindi y la religión primaria es el hinduismo. Tienen la Biblia traducida completa, eso es una ventaja, ¿verdad? Está también en audio, se ha traducido la Biblia Jesús a ellos, hay grabaciones y es un 2% o menos los seguidores de Cristo en este lugar. Así que si es un menos de un 2%, esto significa que estas 7.158.000 personas no han sido realmente alcanzadas. Entonces voy a pedir que cierre sus ojos ahí en su casita y se una conmigo a un clamor por esta nación para que sea alcanzada al Señor. Padre, venimos en el nombre de Jesús delante de ti, obedeciendo tu mandato, Señor, de interesarnos por el mundo, de amar el mundo como tú lo mandes. Y sufrimos, Señor, por esta etnia, por estas personas que no te conocen, por estas personas que no han tenido un evangelio que los pueda llevar a ti, Jesús. Así que en el nombre de Jesús venimos y pedimos, Señor, que tú envíes misioneros a este lugar. Oh, Señor, que se levante un equipo de hombres que pueda proclamar la verdad de tu palabra, Señor, entre los Loda.
Oramos en el nombre de Jesús para que ese texto bíblico traducido pueda fluir, pueda correr, Señor, a lo largo de estos 7 millones de personas. Oh Señor, oramos para que todo aquello que el diablo ha oscurecido a través del hinduismo, todas esas enseñanzas malignas sean desarraigadas en el nombre de Jesús y que sea la verdadera palabra tuya, Señor, que pueda penetrar todas las barreras que el diablo ha puesto, los corazones, Señor, que puedan ser seducidos bajo tu amor, bajo tu gran poder. Así que en el nombre de Jesús pedimos que tú abras este país para el Evangelio, que hombres y mujeres tuyas dispuestos a dar su vida por este lugar, Señor, se levanten de Honduras, de América y de otras naciones, Señor, para que este no sea un lugar no alcanzado, sino sea un lugar alcanzado para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ayer tuvimos un tiempo muy hermoso y estuvimos viendo que el Señor hacía 5 advertencias a la iglesia. Él estaba hablando a los discípulos y estaba diciéndoles, tengan cuidado. Hay algunas cosas que son peligrosas para la iglesia. Él les decía que estaban rodeados de una inmensa multitud de gente cuya preocupación principal no era de verdad oír la verdad espiritual, sino lo único que querían era un beneficio personal, algún milagro, alguna necesidad que ellos tenían y miraban a Jesús como un San Nicolás, por decir así, ¿verdad? Un Santa Claus, pero él traía la vida, que era la diferencia, pero ellos no estaban tan interesados. Jesús está queriendo que sus discípulos puedan percibir esto y también puedan percibir que los escribas y los fariseos eran otra amenaza a ellos. Si estaban contra Jesús, también iban a estar en contra de ellos, y ellos algunas veces querían hacer caer a Jesús en algunas trampas, ¿verdad? También él está diciendo, pueden ustedes ser seducidos a estas trampas, el temor puede venir a ustedes y los puede de alguna manera poner en una situación difícil, ¿verdad? Así que en ese capítulo 12 de Lucas, él nos da 5 advertencias para que el pueblo, los discípulos pudieran ponerles atención, pero también él está dando esas advertencias a la iglesia hoy para que podamos nosotros tomarlas en cuenta, ¿verdad? La primera era, cuídate de la hipocresía. ¿Alguna cosa en particular, Januario, de la hipocresía que Jesús estaba diciéndonos? Sí, es que acuérdense que estaban los fariseos ahí, y los fariseos eran personas que hablaban bonito, predicaban bonito, pero verdaderamente que la vida de ellos era contraria a lo que predicaban. Sí. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con ese tipo de levadura, con eso que nos infla, nos inflama, sí, ¿verdad? Y que después podemos dañar el reino de Dios con esa postura. Sí. Y interesante la palabra hipócrita, ¿verdad? Que quiere decir actor, alguien que hace un papel en un drama, entonces no es algo genuino, y hablamos muchas cosas de eso, que al final vamos a hacer un resumen de todo y vamos a poder aprender algunas cosas importantes acerca de eso también. También el Señor decía, cuídate de la codicia, y hablábamos con Denis de la codicia. Denis, ¿qué era lo que hablábamos ayer acerca de la codicia? Sí, estábamos hablando ayer sobre esa sed insaciable que significa lo que es la codicia, esa sed de creer que necesitamos más y más de aquello que pensamos que nos puede hacer feliz. Sí. Y que ese tipo de codicia se puede representar en el amor al dinero, o en las cosas que el dinero puede comprar. Correcto. Jesús dejó bien claro que la vida abundante de nosotros no depende de las cosas materiales, y que esas cosas realmente no son las cosas que nos pueden hacer feliz. El Señor no negó también, ¿verdad?, que nosotros tenemos necesidad de las cosas básicas, pero dejó bien claro que la vida abundante de nosotros no depende de las cosas materiales. Sí.
Interesante, ¿verdad? Que a veces pensamos que la mayor necesidad que tenemos es de tener dinero, de tener cosas materiales, pero el Señor estaba diciéndole a los discípulos, cuídense de eso. La necesidad que la gente tiene no es de dinero ni de cosas materiales, sino un cambio del corazón. Lo que las personas necesitan es que Jesús los salve, les dé una nueva vida, ¿verdad? Les dé algo nuevo. También hablamos del afán. Orlis estaba hablándonos ayer del afán. Orlis, ¿qué podría recordarnos acerca del afán de lo que usted habló anoche? Bendiciones a todos. Creo que sí, Jesús también estaba interesado en que sus hijos, sus seguidores, sus discípulos se cuidaran del afán. Y definíamos como afán destrozarse, la palabra también destrozarse y separarse. O sea, el afán también lo definimos como un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Son actividades que de repente pueden desgastar, ¿verdad?, nuestra vida privada, pueden desgastar nuestra salud y llevarnos a consumirnos hasta llegar a la muerte. Y creo que era un cuidado que también él agregaba la palabra ansiedad en lo que vimos, ¿verdad? El afán y la ansiedad, que no debemos de estar ansiosos, desesperados, de repente muy preocupados por cosas en las que sabemos que Él tiene el control. Sí, muy lindo estos temas que Jesús está diciéndonos que le pongamos atención, ¿verdad? A veces pensamos que afanándonos estamos logrando grandes cosas, ¿verdad? Pero más bien el afán puede ser como una trampa para nosotros, así que el Señor está diciendo tranquilos, ¿verdad? No debes deformarte en tu vida cristiana. Es bien interesante. Muy bien, también Jesús va a tocar un cuarto tema muy interesante también. Usted debe ponerle atención. Quisiera que leyéramos Lucas, ahí en la pantalla, 12, versículo 35 al 53. Al 40. Era el anterior. Muy bien, vamos a leer aquí. Lucas 12, 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y le llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces el Señor está hablando de cuidarnos del descuido. Es un tema importante que podemos tocar. Orly, ¿qué puede decirnos de este tema? La preocupación por el futuro, o cómo podemos descuidar nuestra vida. De todo lo que el capítulo 12 del libro de Lucas enfoca, creo que Jesús hace énfasis de la preocupación del presente y Él cambia ese énfasis, ¿verdad? Y nos dice que vigilemos el futuro, ¿verdad? Creo que Él está también interesado en que nosotros podamos desechar o apartar de nosotros pensando en que Jesucristo viene, ¿verdad? Si nosotros estamos ocupados en el futuro, ¿verdad?, que en este caso es la segunda venida de Cristo, creo que podemos apartar de nosotros lo que vimos, la hipocresía, podemos apartar de nosotros la codicia, el afán y la ansiedad, ¿verdad? Estar dispuestos a estar pendientes, esperando en Cristo, viviendo en el tiempo futuro. Fue una de las recomendaciones del Señor para poder apartarnos de todas esas cosas que nos hacen daño como iglesia, como siervos, como discípulos. Ok.
Entonces podemos descuidarnos, ¿verdad? Y no esperar la venida del Señor. Entonces usted está diciendo que una manera de cuidarnos de la hipocresía, de la codicia y la ansiedad es esperar en el Señor que Él regrese, ¿verdad? Así es, Eso listos a su regreso. bien importante. ¿Cómo podemos entonces estar listos para su regreso, Orly? Él nos dice que esperemos guardando, ¿verdad? Guardando, o sea, esperando. Y aquí nosotros vemos también cómo en las bodas judías, ¿verdad? Que se hacían de noche, tenemos un ejemplo en que en esas bodas se esperaba que llegara el novio, ¿verdad? Con la flamante novia, ¿verdad? Y los siervos estaban dispuestos a servir, ¿verdad? A sus amos, a atenderle. Me imagino que él se iba a sentir preocupado de llegar a su casa y no encontrar quien le sirviera. Sí. Pero en cambio Jesucristo lo enfoca de una manera diferente. Y Él está dispuesto a servirle a sus siervos. O sea, vamos a ver algo diferente en el reino de Dios. Y dice que ese va a ser como una recompensa o un premio a los que permanezcamos fieles en el Señor, a los que esperemos y aguardemos en Él. Entonces yo creo que esta esperanza, hermanos, es importante que nosotros la tengamos en el Señor, sabiendo que Él pues va a recompensar a sus siervos, a los que Él los encuentre, ¿verdad? Allí pendientes de su venida. Qué interesante, ¿verdad? Que el Rey va a servirnos a nosotros. Amén. En vez de nosotros servirnos a Él, que esa es la sabiduría del mundo, ¿verdad? Que los reyes tienen siervos que los sirvan, pero nosotros es todo lo contrario, un pueblo donde el Rey nos va a servir. Interesante, muy lindo, así que qué hermoso. ¿Cuál sería la actitud entonces para esperar la venida del Señor? Fíjese que también Él enfatiza en estar alertas, en estar listos, estar pendientes. También dice que seamos vigilantes. Son palabras que Él utiliza en la enseñanza que le da a sus discípulos. Y esto significa que lo que nosotros tenemos que evitar es ser tomados por sorpresa. Ajá, excelente. ¿Verdad? Y vemos como muchos versículos en la Biblia, Mateo 24, Tesalonicenses 5, dice que Él vendrá, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Entonces, y de una forma inesperada, es la figura a la que el Señor está mostrando, ¿verdad? Entonces lo que Él quiere es que estemos nosotros listos, vigilantes, esperando su venida. Sí. Un tema que a mí me ha preocupado y es que creo que hemos descuidado, por eso el tema dice descuido en el Señor, y es que tenemos que estar pendientes. Yo creo que a la iglesia tenemos que estarle predicando de la venida de Cristo, tenemos que estarle predicando acerca, ¿verdad?, de su segunda regreso, ¿verdad?, a nuestro pueblo. Sí. Entonces, usted está diciendo, o el pasaje o Dios nos está diciendo que debemos alistarnos porque Él vendrá en la hora que menos pensemos, ¿verdad? Entonces es importante vigilar, pero solamente es vigilar porque la iglesia hoy está vigilando un poco, pero ¿solo eso estaba enfatizando Jesús o está enfatizando algo más en este pasaje? Amén. Hay un comentario antes de pasar a esa parte, y es como una anécdota. Un pastor de una iglesia presbiteriana dice que él preguntaba regularmente a su iglesia que cuántos creían que Cristo venía hoy, por ejemplo. Y cuando él encontraba una respuesta negativa por parte de las personas que se congregaban, de los hermanos en la congregación, él les decía, pues, teníamos que estar listos, ¿verdad? Porque nosotros no sabíamos, ¿verdad?, si hoy Cristo venía. El Señor también estaba interesado con respecto a la pregunta que usted nos está haciendo acerca de debemos de trabajar, debemos de vigilar, de guardar, ¿verdad? Pero también Jesús añadió en esta parábola que teníamos que estar nosotros trabajando para cuando Él venga. Si lo leemos también dice que bienaventurados los varones o los siervos que cuando Él venga los encuentre trabajando en la obra del Señor. Y yo digo, ¿trabajando cómo? Hermano, estamos vigilantes. Yo creo que tenemos que estar pendientes de vigilar, pero también trabajando en la obra. La obra del Señor
es hacer la misión de Dios, es predicar la palabra. Los siervos que pueden estar completamente entregados, trabajar en tiempo y aún fuera de tiempo, evangelizando, como hablamos de los países que están ahí pendientes de recibir misioneros, de escuchar la palabra, aquellos que no han oído de Cristo. Creo que sí, el Señor también está interesado en que nosotros trabajemos, ¿verdad?, en la viña del Señor para ganar almas para Cristo. Sí. Pedro es el que le dice, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Amén. ¿Verdad? Así que el Señor quiere también nuestro trabajo. Y como usted decía en 1 Corintios 4:2, dice, se requiere que cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Así que tenemos realmente una tarea, una responsabilidad, una misión. Cada uno de nosotros tiene asignado algo en la misión. Amén. Y la misión que el Señor nos dejó es gigante, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que la tarea, el trabajo que tenemos que hacer para el Señor es bastante grande, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Iba a decir algo más, Orly? Sí, hay una responsabilidad en que el Señor pues delega a sus discípulos, o a los que en este momento también trabajamos para el Señor. Pero tampoco está diciendo el Señor que nosotros como cristianos también tenemos una responsabilidad fuerte acerca de la obra de Dios, ¿verdad? Acerca de la obra misionera. Entonces no podemos quedarnos por fuera y pensar que no nos corresponde a nosotros también hacer algo por la obra del Señor. Yo creo que la responsabilidad de todo el pueblo de Dios es hacer misión, es predicar el Evangelio, es congregarse, es estudiar, aprender, ¿verdad?, de la palabra, porque esa es una de las cosas que puede mantener firme la iglesia de hoy en día. Sí. ¿Qué pasa si un cristiano dice, no, el Señor ya no vino, ya se tardó demasiado, yo creo que ya no viene ahorita en el tiempo, me voy a morir yo y no voy a ver que Jesús regrese? ¿Qué pasa si esa expectación no existe, si dejamos de pensar en la venida del Señor? Esto es algo que lo estamos viviendo, creo que predicadores de algunos tiempos anteriores predicaban mucho de la venida de Cristo. Y cuando descuidamos nosotros esta parte acerca de estar pendientes de la venida del Señor, y decir, no, el Señor no viene, podemos descuidar también nuestra vida espiritual creyendo que el Señor no viene. Yo creo que es mejor estar pendiente, ¿verdad?, y decir que el Señor verdaderamente ya viene, porque esto también nos mantiene a nosotros con un amor muy ¿cómo podríamos decir?, hacia el pueblo de Dios. Creo que si estamos amando a Dios y esperando su venida, vamos a estar amando también a aquellos que están perdidos, ¿verdad? El amor por las gentes, por las personas, por las almas, va a ser más intenso si nosotros estamos pendientes de que Cristo viene. Januario, ¿usted cree que la iglesia está expectante, que está haciendo la misión? ¿Qué piensa de esto que el Señor nos está entregando, que es trabajo, que es esperar una venida haciendo? Pues sí, hay un sector de la iglesia que verdaderamente está queriendo hacer. Aparte de esperar la venida del Señor, debemos de acelerar la venida del Señor. La venida del Señor la podemos acelerar en la medida que prediquemos este evangelio a todas las etnias, a todas las naciones. Y es por eso que tenemos que trabajar. Es por eso que Dios nos pide que trabajemos, para que logremos finalizar la tarea y que Él pueda venir. Hay un sector de la iglesia que lo está diciendo, pero yo digo que falta todavía. Hay mucho trabajo por hacer, y yo sé que toda la iglesia unida podríamos terminar más rápido la tarea de terminar con la tarea que Jesucristo nos dio para acelerar su venida. Sí. Denis, ¿por qué cree que es importante esperar la venida del Señor y cumplir la misión? Bueno, primeramente, pues es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que estemos esperando la venida del Señor, pero sobre todo también
es importante que nosotros continuemos con esta labor misionera para poder de esa manera completar lo que falta en esta labor. Y el versículo que encontramos en Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De esa manera nosotros, como dijo el hermano Januario, estaremos contribuyendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, creo que esa parte de esperando y aguardando se habla bastante, ¿verdad? Pero trabajando, creo que ahí está un poquito el problema, ¿verdad? Y la misión que tenemos es tan gigante porque es local, nacional y mundial. Amén. Así que tenemos que poner la mirada. Interesante lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Con Orlish. Orlish, ¿hay alguna otra recomendación que nos está dando Jesús en este pasaje? Él está también enfatizando en el capítulo acerca de las luchas, y nosotros sabemos que mientras esperamos, mientras aguardamos, mientras trabajamos en la obra del Señor, también habrán luchas. Sabemos que el enemigo pues no quiere que las almas se le vayan. Él quiere tener control, ¿verdad?, sobre los territorios, sobre las personas, las familias. Y el cristiano tiene que estar consciente y de saber de que aunque sabe que tiene una misión de parte de Dios, va a tener luchas fuertes con el enemigo, va a tener luchas fuertes en los lugares donde está. Incluso hay países donde el evangelio es prohibido predicarlo, ¿verdad? Y sabemos que ahí pues van a haber batallas mucho más fuertes que en otros lugares. Y los siervos de Dios tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo en el Señor. Sí. Es bien interesante que cuando somos bautizados en Jesús, nos entramos al agua para una vida con Él. Y esa vida con Él, no, como usted está diciendo, no solamente es de felicidad. Aquí en nuestro contexto no entendemos muy bien esto porque no hay persecución casi de la iglesia. Podemos tener tal vez algunas cosas en contra, pero como usted dice, en algunos países, por ejemplo en Corea del Norte, nadie puede pronunciar el nombre de Jesús. Nadie puede cantar una alabanza a Dios. Amén. Nadie puede orar en público. Nadie puede tener la Biblia y no ir preso. Algunas personas tienen la Biblia, pero la tienen escondida. Hacen cosas ocultas. Hay personas que dicen, apenas susurraba una alabanza y me descubrieron, ¿verdad? Entonces, en muchos países donde el evangelio es prohibido, realmente los cristianos se están identificando con Cristo en el sufrimiento y Él está advirtiéndonos, ¿verdad?, que iba a haber bastante sufrimiento, bastante persecución. ¿Nos identificamos con Cristo en el sufrimiento, Orlish? Amén. Jesús nos ofreció también una vida cristiana fácil, confiando en Él. Sabemos que si lo hacemos por amor al Señor, esperando de parte del Señor también la recompensa que tenemos, ¿verdad? Y aunque vemos una contradicción donde el Señor dice que tengamos paz, y sabemos que lo que Él vino fue a hacer juicio, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros podamos entender en nuestro espíritu que aunque tengamos la paz de Cristo, tendremos también batallas y guerras con la sociedad, con los individuos, ¿verdad? Y Dios lo muestra, que dice que tendremos también hermano contra hermano, padre contra hijo, suegra contra nuera, ¿verdad? Y entonces también él vino a ser causa de división por amor a Él. Bueno, entonces sí es importante que entendamos que como cristianos veremos también dificultades, ¿verdad? Y nos enfrentaremos a muchas cosas difíciles en nuestra vida en el Señor. Sí, exactamente, ¿verdad? Desde que en este mundo el príncipe es Satanás y traemos a Cristo, entonces hay una guerra espiritual, ¿verdad? Así que el confesar a Cristo
no va a ser algo tan agradable en algunos círculos. Entre más satánico sea un país, entre más cerrado sea, más guerra espiritual se va a dar. Nosotros aquí en nuestro país casi no la percibimos, ¿verdad? Porque no tenemos oposición de las autoridades. Pero, por ejemplo, en México sí es un país donde no puede usted decir, muy bien, aquí vengo a hacer una campaña evangelística en este parque y voy a predicar. No, tiene que tener un permiso especial, y en algunas ciudades de México han matado a los cristianos, ¿verdad? Por predicar el evangelio, y así en muchos países del mundo. Así que no es fácil, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos tenemos paz, y eso es bien bonito. Bueno, vamos ahora con Denis. Denis, o no sé si quiere agregar algo más, Orlis, o... No, está ¿o ya? bien, solamente que como cristianos pues tengamos paz en Cristo, sabiendo que la recompensa pues viene del Señor, y que lo que hagamos para Dios no va a ser en vano. Sí, muy bien. Vamos a hablar con Denis otro tema más que el Señor está enfocando. Pero es bien interesante que los primeros 4 temas el Señor estaba diciéndole a los discípulos, ¿verdad? Él estaba enfatizándoles a ellos que tuvieran cuidado con la hipocresía, con la codicia, con el afán, y que no descuidaran la venida del Señor. Amén. Pero de pronto Jesús cambia su mirada de los discípulos a la multitud, ¿verdad? Ya no es a los discípulos que le va a hablar. Los primeros 4 temas es exactamente a los discípulos, pero el último es a la multitud, ¿verdad? Entonces Él quiere también hacer una advertencia, y está usando algunas ilustraciones ahí para ayudarnos a entender estos 2 temas que va a compartir Él con la multitud. ¿Podría hablarnos de ello? Por favor, Denis. Sí, claro. Aunque vamos a leer primero el versículo, ahí lo tenemos en pantalla. Quisiera que lo leyéramos antes para que pudiéramos tener un poquito de conocimiento previo. Dice Lucas 12:54, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Interesante, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo. Explíquenos algo de esto, Denis, por favor. Sí, como dijo usted, licenciada, ya aquí Jesús se está dirigiendo a las multitudes, ya no por decir a la gente de la iglesia. El Señor está ahí recalcando la importancia del discernimiento y la diligencia que se debe de tener en las cuestiones espirituales, y para eso Sí. usa estas 2 ilustraciones. La primera que encontramos es acerca del discernimiento, que es ese versículo que usted acaba de leer, cuando Jesús le menciona que de las señales de los tiempos, cuando les habla que cuando se miran nubes que salen del poniente, la gente decía, va a haber lluvia, y en realidad sí sucedía, y que cuando venía viento del sur, la gente decía, va a haber calor, y así sucedía. Entonces ellos tenían ese conocimiento, pero la importancia aquí es que si la gente usara su discernimiento para poder discernir las cosas espirituales, a la gente le podría ir mucho mejor. Esa es la idea que Jesús les está tratando de dar a entender en este pasaje. La multitud, que es la gente que seguía a Jesús, podía predecir una tempestad, pero no podían interpretar las señales de los tiempos, no podían prever el juicio venidero. La multitud sabía que el clima estaba a punto de cambiar con esas señales, ¿verdad? Pero no podían interpretar las señales de los tiempos. Eso es lo que el Señor trata de hacer, esa aplicación en ellos, que así como ellos tienen ese discernimiento para discernir los tiempos, las cosas que están pasando de repente en la actualidad, la lluvia, los desastres, así como la gente tiene discernimiento y ahora se conoce, va a pasar esto, se tiene cierta capacidad de discernir que va a pasar alguna situación. Si la gente se tuviera esa
misma importancia para poder Sí. discernir las cosas espirituales, Sí. las cosas fueran diferentes. Sí, a mí me parece increíble cuando los científicos están siguiendo los huracanes, ¿verdad? Y están diciendo ya está en categoría 1, 2, 3, 4, 5 y esta es la trayectoria y anticipan todo lo que va a pasar, Bien ¿verdad? Con el sabidos. huracán. Desde el año pasado nos advirtieron también de terremotos, terremoto, ¿verdad? sí. Y nos dicen entonces, wow, qué inteligencia, ¿verdad? Qué capacidad para poder manejar las cosas naturales. Pero Yo lo había que leído, usted- licenciada, ahí en unas noticias que aparecen en Facebook, que un terremoto iba a suceder en un país de Latinoamérica y pues no se sabía con exactitud, pero el ser humano tiene ahora la capacidad de discernir estas cosas. Sí, pero qué interesante sería que esa capacidad la utilizara, como dice usted, para entender el juicio que viene, ¿verdad? ¿Qué piensa de esto, Januari? No, pues está muy, muy claro, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, ejemplo, ellos tenían, hablando de los fariseos, tenían todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, ¿verdad? Y por eso aquí Jesús le dice a la multitud que sabían discernir de cuándo iba a llover, cuándo no, de todos los tiempos. Pero vino el Hijo de Dios y no supieron discernirlo, no entendieron que lo que estaba pasando en ese momento que era crucial para sus vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que esta es una parte importante que debe entender aún los que nos están viendo esta noche, que nosotros debemos, ahorita en este momento estamos viendo tantas cosas, terremotos, huracanes, la tierra dicen que está sufriendo dolores de parto. Ahora, mucha gente anda asustada, pero ¿qué hacemos? Solo estamos asustados o verdaderamente tenemos el discernimiento espiritual para entender que la venida de Jesucristo está más cerca que nunca. ¿Y qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ya tenemos el discernimiento y ahora, ¿qué vamos a hacer? Jesucristo está a las puertas, ¿qué harás? Denis, ¿sería que los dirigentes religiosos no le dijeron la verdad a la multitud? ¿No le advertían del futuro, del infierno y del cielo a la multitud? Bueno, bien importante recordar, la nación judía tuvo por siglos las escrituras, las escrituras proféticas que ellos tuvieron desde el Antiguo Testamento. Tenían el Pentateuco, la ley que Dios le dio a Moisés, los libros de los profetas, de los reyes. Ellos tenían mucho conocimiento en cuanto a eso. Por lo tanto, ellos deberían de haber sabido lo que Dios estaba haciendo, deberían de haber discernido las señales de los tiempos y haber estado conocidos de la venida del Señor Jesucristo. Pero la situación es que los dirigentes religiosos de aquellos tiempos no los habían guiado correctamente, al contrario, más bien los habían hecho descarriar. La Biblia dice que Jesús miraba a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque andaban descarriadas. Los líderes religiosos de esos tiempos realmente habían fallado en su rol de dirigir a la nación judía conforme a las sagradas escrituras que ellos tenían. Sí, realmente no dijeron, este es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? No pudieron discernir, qué Nada que triste, ver. ¿verdad? No pudieron saber lo que la escritura profética hablaba acerca de Jesús. No advirtieron lo correcto y eso es muy triste, ¿verdad? Así que es una gran tragedia que los hombres hoy puedan estar planeando ir a vivir a Marte, ¿verdad? Ya hay algún país que dice que dentro de 20 años va a emigrar a Marte, ¿verdad? Y va a estar viviendo allá. No sé si eso va a ser posible. Así que saben muchas cosas, dividir los átomos, enviar hombres a la luna, pero están ciegos a lo que Dios está haciendo en el mundo. Saben cómo llegar a las estrellas, pero no saben cómo llegar al cielo, ¿verdad? No saben cómo obtener la eternidad. Muy bien, entonces usted está diciendo que no hay sabiduría espiritual para entender a Dios. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí, como usted estaba diciendo hoy, qué capacidad de inteligencia la que tiene el ser humano. Sí.
Científicamente se pueden predecir los movimientos de los planetas, hacer esos estudios de divisiones de átomos e incluso los viajes que se están haciendo a la luna y todo eso. El hombre sabe todo eso, pero nuestro educado mundo posee mucho conocimiento científico, en eso estamos claros, pero no una sabiduría espiritual que es la que al final de cuentas es la más necesaria. Sí. Orlich, ¿dónde iría el hombre si solo confía en la ciencia y no busca a Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia habla de que el mundo está perdido, ¿verdad? Y que tampoco la iglesia, o en ese tiempo también se les estaba hablando la verdad del arrepentimiento. Si es que si nosotros descuidamos la sabiduría espiritual y nos interesamos más que todo en la sabiduría terrenal, el mundo pues creo que estaría completamente perdido, ¿verdad? No, hemos perdido el interés por las cosas eternas, ¿verdad? Y nos hemos concentrado en saber mucho de ciencia, en saber mucho de las cosas perecederas y terrenales. ¿Qué le espera al hombre si muere sin Cristo? Bueno, pues el infierno. Yo creo que es el único camino, ¿verdad? Al Señor, es el único camino al cielo y a la salvación. Él ofrece salvación y vida eterna, y creo que ese es el mensaje que tenemos que predicar y el mensaje que tenemos nosotros que esperar en el Señor. Muy bien, creo que de eso está hablando Jesús, ¿verdad, Denis? Después, ahí en pantalla tenemos el siguiente versículo, que es Lucas 12, 58 al 59. Y vamos a leerles. Son unos versículos que son difíciles de poder interpretar si no entendemos que Jesús se lo está diciendo a la multitud, ¿verdad? Entonces dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Cómo se interpreta este pasaje, Denis? Sí, bueno, aquí ya esta es la segunda ilustración que nuestro Señor Jesucristo utiliza para poder enseñar a la multitud acerca de lo que es el discernimiento espiritual. Y este es uno de los versículos que yo antes no lo entendía. Cuando lo leía trataba de entender por qué habla aquí de que cuando vayas al magistrado con tu adversario procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel y después dice que no iba a salir ahí hasta que pagara el último cuadrante, perdón, la última blanca. Pero aquí la aplicación es esta: toda persona va a hacer lo que sea posible, lo que sea necesario para no ir a la cárcel. Nadie quiere eso, nadie quiere ir a la cárcel. Pero ¿cuántas personas aplicarían ese mismo interés para poder evitar ir al infierno? Tenemos esa capacidad de evitar una confrontación con esta. En este pasaje ellos estaban enfocados mucho en las situaciones naturales, pero habían perdido el enfoque principal, que era lo espiritual. Entonces, si las personas tuvieran ese mismo interés, las cosas serían diferentes. Por ejemplo, si los abogados y jueces examinaran la palabra de Dios con más detenimiento, así como examinan sus libros de leyes, podrían adquirir una gran sabiduría que ningún libro de ley se las podría dar. Muy bien. Es muy interesante esto. Si los abogados y jueces, dice alguien, examinasen la palabra de Dios con la misma diligencia que examinan los libros de las leyes, adquirirían una sabiduría que la ley y los libros terrenales no pudieran dar. Encontrarían, ¿verdad?, que realmente Dios es la respuesta, Dios es la sabiduría, Dios es la vida eterna, ¿verdad? Dios es la esperanza para el ser humano, pero de pronto el ser humano confía en la sabiduría humana, ¿verdad? Y no en lo que Dios tiene escrito. Entonces el Señor está hablándonos bastante de ser diligentes para entender. ¿A qué se encaminaba la nación de Israel? Bien, ahí está la aplicación principal de estos dos versículos del magistrado, del alguacil. La nación de Israel se encaminaba directamente al juicio.
El juez Sí. es el Dios todopoderoso, Así pero es. fíjese que sin embargo la nación de Israel no hacía nada por tratar de buscar términos de paz Sí, con el sí. juez que es Dios. Jesús sabía de verdad que los ejércitos romanos iban a venir, iban a destruir la ciudad y el templo. Él estaba prediciendo eso ahí en Lucas 13, del 34 al 35. Él les decía: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cuidarlos como la gallina cuida sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Sí. Y después les dice: aquí vuestra ciudad va a quedar desolada y no me volverán a ver a mí más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor estaba prediciendo la venida del ejército romano. Sin embargo, no pudo convencer al pueblo de Israel para que se arrepintiera. La deuda del pueblo de Israel estaba creciendo y ellos no estaban haciendo absolutamente nada, sin darse cuenta que iban a pagar hasta el último centavo. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Sí. ¿Qué le diría a una persona que no ha buscado a Dios? Si alguna persona en conversa nos está escuchando, ¿qué le podría decir usted, Denis? Bueno, lo más importante es que nosotros debemos aplicar estas verdades a la vida de nosotros, a la vida de cada persona. Hay que aplicar estas verdades. Si nosotros supiéramos cuando viene la tempestad, ¿qué haríamos? Nos prepararíamos, trataríamos de protegernos y ponernos en un lugar seguro. Si supiéramos que el alguacil o que la policía va a llegar a nuestra casa para citarnos a la corte, nosotros inmediatamente buscaríamos un abogado y trataríamos de arreglar la situación lo más pronto posible antes de que nos lleven a los tribunales. La tempestad de la ira del Señor se avecina. Ya esto es algo que se está viendo, esas señales que usted mira, esas catástrofes que están pasando alrededor del mundo nos están diciendo que la tempestad de la ira del Señor se avecina. El juez ya está a la puerta, como dice Sí, Santiago sí, 5:9. sí. Entonces, ¿qué le digo yo como conclusión de esto que me ha tocado exponer? Que el Señor dice: en tiempo aceptable te he oído Así y es. en el día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el día aceptable, dice el Señor. He aquí hoy el día de salvación. Entonces, eso es lo más importante, licenciada, que yo podría decirle a nuestros televidentes que nos escuchan, de que es el tiempo de buscar de Cristo. Sí. Perfecto, solo Dios, pero el Señor está con nosotros para ayudarnos a vencer Amén. y ayudarnos a salir adelante. Muy bien. Creo que no basta con viene un terremoto, viene el fin del mundo. Ahorita hace 23 dijeron que era el fin del mundo y algunas personas me preguntaron a mí: ¿será cierto que mañana es el fin del mundo? Está preocupado porque se va a morir, o porque se va a morir el hijo, se va a morir o se le va a destruir la casa si fuera el fin del mundo, pero no está preocupado si va a ir al infierno o va a ir al cielo, ¿verdad? No tiene esa capacidad para entender que si viniera el fin del mundo, si fuéramos destruidos con una catástrofe, seguramente iría al infierno si no ha creído en Cristo. ¿Estamos esperando el fin del mundo, Januario? Yo digo que estamos esperando la venida de Cristo primero, Sí. el arrebatamiento, Sí, ¿verdad? sí. ¿Eso causa miedo que Jesús venga, Orlis? Yo creo que a nosotros nos causaría alegría Sí, que el Señor venga, pero creo que sí, mucha gente que todavía no lo conoce, que está diciendo más mañana, después que pase Navidad, vamos a aceptar a Cristo. Sí, creo que tiene miedo. Hay gente que tiene Sí. miedo que el Señor venga por su iglesia. Y también decirle a la gente que no conoce del Señor que el juicio va a ser justo. Yo no creo que el juez, ¿verdad?, eterno, haga juicios que sean injustos, pues. Creo que depende de cada uno de nosotros, del cuidado, de la alerta que debemos de tener acerca de lo que el Señor está diciendo a través de lo que estamos nosotros hoy hablando. Y que el justo juicio, pues, un día vendrá, pero que tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilantes. Y cuando vemos que estas cosas pasan, pues yo creo que es una forma en la que el Señor también nos puede alertar para que nosotros, cuando viene ese temor, es porque Dios lo ha puesto también en nuestro corazón, y saber que lo primero no es el fin del mundo, sino la venida de Cristo, Sí. esperar la venida del Señor. Sí. Es un poco de ignorancia de la palabra al pensar que es el fin del mundo, porque lo que la Biblia ha dicho es que el Señor viene en las nubes a llevar su iglesia, que aquí en la tierra
se quedan los que no han creído en Cristo y comienza la gran tribulación, ¿verdad? Va a comenzar un tiempo difícil, duro para la gente que no ha aceptado a Cristo. Así que es importante leer la palabra para que podamos aprender. Januario, ¿usted podría ayudarnos a hacer un resumen y entender todo lo que hemos discutido y aplicar un poco para nosotros y para la iglesia este tema? Sí, claro. Vamos a hacer un resumen rápido, ¿verdad? De qué fue lo que vimos en estos 2 días, ¿verdad? Que fue muy importante. Primero, quiero que me pongan la diapositiva que está ahí. El tema, ¿verdad? Que teníamos era que tuviéramos cuidado como creyentes, ¿verdad? Lo primero que vimos fue que hay que cuidarse de la hipocresía. Acordamos que en el versículo de Lucas 12:1, Jesucristo tenía un montón de gente que lo seguía, pero muchos de estos seguidores lo seguían por querer algún milagro, por ver cosas maravillosas. La palabra hipocresía procede del griego, habíamos dicho, ¿verdad? Y el concepto proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel de actuar. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor, era un actor de teatro, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver que Jesucristo le dice a sus discípulos que tengan cuidado, ¿verdad? Con la levadura de los fariseos, que al final era hipocresía. ¿Por qué Jesucristo le dice eso a los apóstoles? Porque tenían que tener mucho cuidado que al ver las grandes multitudes que lo seguían, no quisieran quedar bien con esas multitudes y al final no decirle la verdad. Podemos ver que para evitar ser hipócritas, lo primero que tenemos que conocer es qué es la hipocresía. Fíjense bien, ahí miramos en la pantalla, si me puedes poner ahí, miramos lo que es la levadura, ¿verdad? La levadura es un agente que hace que la masa o la pasta crezcan, especialmente por fermentación. Esto hace que se inflen, que se hinchen, que se agranden las cosas. Nosotros podemos ver ahí un pan con levadura y otro sin levadura. Desde el Antiguo Testamento, la levadura tenía una relación con el pecado. Fíjense bien que en el Éxodo dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra del Egipto. Por lo tanto, guardaré este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces Dios desde antes había hecho una analogía entre la levadura y el pecado. Esta representa el pecado. Fíjense bien que Jesucristo hace una analogía entre la levadura y la hipocresía. Miren lo que quiere decir la hipocresía: falta de sinceridad en virtud de pretender tener cualidades o creencias que uno realmente no tiene. Muchas veces como cristianos podemos caer en esto, ¿verdad? Que nosotros queramos aparentar algo que no somos. También, hermanos, miramos ahí que la hipocresía es inútil. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a ver que la hipocresía va a ser revelada. Ahí miramos cuando Natán encara a David y le dice su pecado que había estado encubierto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque tarde o temprano la hipocresía va a salir a la luz, ¿verdad? También podemos entender qué motiva muchas veces la hipocresía. Habíamos dicho que la hipocresía era muchas veces motivada por el temor, por el qué dirán, por quedar bien con las personas. Ahí vemos ahora que la gente quiere quedar bien. Hay predicadores de la palabra que quieren quedar bien con las personas a las cuales le predican. Y esto es pecado delante de los ojos de Dios, es levadura y es hipocresía. Nosotros tenemos que predicar la verdad, la palabra como está escrita en la Biblia. Ahí miramos que ahora hay que tener miedo hasta del internet, porque hasta por ahí se acusa a los hombres de Dios, pero no hay que tener miedo. Sabemos que vendrán luchas, como dijo el hermano Orlis, y hay que estar firme para poder, ¿verdad? Para poder estar en contra de esas luchas. Para no haya levadura en nuestras vidas, debemos confesar a Cristo y debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Eso es importante. Todo cristiano, toda aquella persona
que ha nacido de nuevo debe confesar a Cristo en sus trabajos, en su escuela, a donde sea, porque eso va a evitar que caiga esa pizca de levadura, la cual lo va a hinchar y lo va a inflamar y va a creerse más allá, va a tener un concepto más alto del que debería de tener. Debemos de tener mucho cuidado. Nuestra firme guía debe ser la guía del Espíritu Santo. Nosotros miramos en todo esto la hipocresía. También se habló que otro de los elementos que se mira aquí en Lucas es la codicia. ¿Qué es la codicia? Es el inmoderado y excesivo deseo de adquirir más y más riquezas. ¿Qué sucede ahora, hermano? Tenemos un carro, queremos otro más grande y empezamos a ver que nunca tenemos para invertir en la obra de Dios, nunca tenemos para invertir en las misiones, porque siempre estamos con el agua al cuello. Entonces, lo primero que vimos fue la hipocresía, predicar la palabra de Dios como está ahí. Después vimos la codicia. Muchos por esas ganancias deshonestas se desvían de la palabra. La codicia hay que tener mucho cuidado con ella. Miren la diapositiva que tenemos ahí en pantalla. Miren, cada día, hermano, nos hacemos más gordos con estas cuestiones de seguir alimentándonos de dinero. Y muchas veces dinero posiblemente mal habido. Hay que tener cuidado con la codicia. También después hablamos de que nos cuidáramos del afán. El afán es también engañoso. Muchas veces andamos de aquí para allá y creemos que hacemos muchas cosas y vivimos preocupados, pero al final no hacemos nada por la obra de Dios. Nosotros debemos de preocuparnos por la obra de Dios, por terminar su obra, por cumplir la tarea que Él nos ha dado. El afán deforma, nos hace, mucha gente pasa enferma por los afanes de la vida, cuando deberíamos de estar más preocupados por las cosas de Dios, por hacer su misión, por cumplir, porque hay que hacer tesoros en el cielo antes de hacer los tesoros aquí en la tierra. El afán nos deforma, vivimos preocupados por esto del afán. Es uno de los problemas, el estrés, el afán, es uno de las enfermedades de este siglo, ¿verdad? Después miramos muchas cosas, ¿verdad? De cómo, ¿verdad?, vencer el afán y dónde está nuestro corazón. También, fíjense bien que nosotros nos debemos de cuidar del descuido. Muchas veces descuidamos las cosas que más valen y descuidamos lo principal. Cristo está por venir, hermanos, y nosotros debemos de hacer como conviene, hacer su obra. Debemos trabajar en la obra de Dios. Debemos de estar, hermano, haciendo como Él quiere que hagamos. Él nos quiere encontrar trabajando. Y la manera en que podemos trabajar es sirviendo aquí, misiones aquí en Honduras, misiones a las naciones. Dios nos tiene que encontrar trabajando. Fíjense bien que estas cosas son las que Dios nos manda al cristiano. En Lucas podemos ver la hipocresía, la codicia, el afán y el descuido. No nos descuidemos porque la venida de Jesucristo está cerca. Y por último, hablamos de la torpeza espiritual. Hay que tener discernimiento. Jesucristo está a las puertas, hermanos, y hay que estar apercibidos, hay que estar con el corazón sirviéndole para que nos halle sirviéndole. ¿Hermana? Muy bien. Hermano, que Dios no te llame hipócrita, que Dios no te llame codicioso, que Dios no te llame afanoso, que Dios no te llame descuidado, sino que diga: buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amigo, tal vez no has conocido a Jesús, no te intereses tanto por la vida material. Preocúpate por el futuro con Dios, el futuro en el cielo con el Señor. Así que debes tomar en cuenta que Dios te ama y que Dios está esperando por ti. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Alégrense las naciones. Buenas noches. Vamos a revisar la pregunta y mañana vamos a mandar por el WhatsApp quién fue el que se ganó el libro, ¿verdad? Exactamente, y no te olvides asistir a nuestro curso Kairos, donde aprenderás muchísimo más acerca de la misión de Dios. Y a la cosecha el fin de semana también.
Buenas noches. Dios te los bendiga. Ha sido un gozo estar con ustedes. Bendiciones. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEN, presenta su programa Hermosos son los pies del que va, Alégrense las Naciones. proclamando al mundo la verdad.